y ese es nuestro destino, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras posibilidades y desarrollarlas. Pero cada uno lo hace según su camino, y por eso también debe respetarse y no compararse con nadie, sino seguir su camino y ser lo más coherente posible en ese camino, ser fiel al camino que cada uno tiene, aunque al principio el camino resulte extraño. Porque una de las primeras dificultades que nos encontramos es que a veces nuestro camino no es exactamente el mismo que nos dicen los demás que debería ser. Y a veces creemos antes a los demás que a nosotros mismos. Es decir, a nuestro deseo, a nuestro impulso. Porque ahí tenemos miedo, no nos atrevemos a actuar, a ser consecuentes con nosotros porque nos falta autoestima. Y entonces valoramos más la opinión del entorno. Bueno, pero sobre todo esto hay muchas cosas que se pueden hablar y cada una de ellas debe tener su matiz adecuado para que podamos entenderla adecuadamente y aplicarla a nuestra vida. Debe estar ordenada de una manera más metodológica y también tiene que ser vivencial. Por eso es por lo que yo en todos los libros voy tratando un tema, todos son complementarios entre sí, aunque parece que son distintos y todos son importantes, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo, porque entonces en lo que nos quedamos es en eso, en una charla de café en la que nos emborrachamos de entusiasmo, pero luego seguimos igual que siempre. Una cosa que quisiera preguntar sobre la regresión. Siempre que hablamos con las regresiones, dice, por ejemplo, en la vida mía, en el 500, que sigo 1200, en la última vida, ¿qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Qué vida tuvo en la última vez? Bien, con esta cuestión es por la experiencia que yo mismo he tenido con respecto a regresiones. Yo he tenido muchas vivencias propias también. Cuando una persona está adecuadamente preparada, empieza a tener recuerdos. La memoria de otras vidas no está cerrada. Lo que pasa es que es importante que para no crear una dificultad con respecto a esta vida, es importante que no tengamos otras perspectivas hasta que nos aclaremos en esta. Porque si no nos aclaramos en esta y nos vienen más recuerdos, al final lo que tenemos es un caos completo. Y a algunas personas se les diagnostica como locura, pero no porque estén locas, sino porque hay una mezcla de informaciones que no saben administrar. Entonces no hay que tener prisa. Yo también hacía muchos ejercicios para tener experiencias de otras vidas propias y me obsesioné durante un tiempo y así no funciona. Así no funciona. Es cuando eso se libera y cuando empiezas a entenderlo de forma más libre, cuando empiezas a entender, o sea, cuando empiezas a ver, porque las regresiones son naturales y espontáneas y también las tenemos a través de sueños y las tenemos de muchas otras maneras. Pero respondiendo más concretamente a tu pregunta, las regresiones o los recuerdos no se tienen por orden, de que lo primero que recuerdas es tu vida anterior y luego más próxima y luego la anterior y la otra, ¿no? Sino que vienen por orden de impacto emocional. Lo que recuerdas es aquello que más te ha impactado, porque es lo que ha generado un impacto o un mapa de memoria más intenso. Entonces, muchas veces son experiencias de muerte o experiencias de otro tipo. Yo la primera experiencia que tuve fue una experiencia muy curiosa, que mi realidad es que yo he tenido muchas experiencias que han ido viniendo así como si fueran momentos puntuales que después han ido encajando con otros y han alcanzado un sentido. Pero mi primera experiencia fue que yo me veía en un barco en el siglo XVII y XVIII y que llegaba desde América cerca de Inglaterra, y cerca de las costas de Inglaterra el barco naufragaba y se acabó. Pero en el barco conocí a una mujer morena que me dejó un impacto que me marcó durante muchísimos siglos. Pero fue solo el tiempo del barco, porque allí se perdió
Fue eso, pues por mucho, un mes o así. Pero pudiera ser que la encontraras a ella. Bueno, esa es una cuestión, pero durante mucho tiempo era un impacto tan fuerte que era muchísimo más fuerte que cualquier experiencia física. Era increíble, pero una experiencia amorosa intensísima. Increíble. Eso fue lo primero que recordé. No era negrita. Era morena, pero morena de pelo, blanca de piel. Toda regresión implica un tipo de hipnosis. Cuando alguien dice que hace una regresión sin hipnosis, no es verdad. Lo que ocurre es que hay distintos grados en la hipnosis. Y entonces hay que saber utilizar el grado de alteración de conciencia, que es como yo prefiero llamarlo, que sea menos peligroso. Porque sí es cierto que con ciertos métodos de hipnosis se pueden tener riesgos altos de desatar enfermedades mentales. Es decir, si tú obligas a una persona, la hipnosis tradicional se basa en la imposición de la voluntad de quien hipnotiza sobre la persona hipnotizada. Entonces, si tú obligas a alguien a ir a algo que por alguna razón no quiere ir, porque hay una serie de barreras o protecciones de nuestra mente para salvaguardar una memoria o algo, pues entonces ahí se genera una especie de tensión violenta que puede estallar. Por otra parte, a veces tenemos como si fueran pequeñas cápsulas psicóticas en nuestro interior. Y si, sin darnos cuenta, tocamos una de esas cápsulas, que están así como si fueran quistes, envueltos y protegidos por algo que nos ha hecho mucho daño, si tocamos una de esas cápsulas, por alguna razón, no solo ocurre esto con la hipnosis, sino puede ocurrir con un hecho físico exterior que nos meta en una psicosis por un hecho que nos toca un punto muy crítico que altera completamente nuestra mente y no podemos salir de él, que nos envuelve, ¿no? Entonces, hay que tener respeto y conocimiento sobre la mente. No solo hay que tener experiencia en la inducción o en las técnicas de la hipnosis, también hay que conocer y respetar lo que es la persona y la mente. Pero ¿cómo tú puedes lograr saber, por ejemplo, que tú llegas a ese punto de la persona que no quería tocar ese momento? Porque siempre se manifiesta y tienes que saber atender a las reacciones. Yo, por eso, una forma más sencilla es dialogar. En la hipnosis tradicional normalmente se van dando inducciones sin pedir la opinión de la persona, sino que simplemente se le impone y que haga cosas. Yo lo que hago es dialogar con la persona y de esa forma la persona me va diciendo lo que va sintiendo, lo que va viendo y lo que no. Y es más fácil porque si hay algún punto que le asusta o que le da miedo, que le hace tener malestar, lo puedo cambiar a tiempo. Pero de la otra forma, cuando tú estás haciendo una serie de sugestiones o inducciones a una persona y la estás llevando a un punto donde no quiere estar, hay una serie de manifestaciones físicas, porque empieza a tener reacciones corporales. Y tienes que saber leer esas reacciones antes de meterte en un problema. Yo he tenido también experiencias de ese tipo. Experiencias que hubieran podido hasta costarme la vida si no hubiera tenido conocimiento suficiente, porque estas cosas también pasan. Si tú induces y desatas, digamos, lo que Jung llamaba el arquetipo de la sombra, puedes poner en marcha algo que también puedes llegar a ser conocido como una posesión diabólica. Porque el arquetipo de la sombra es todo aquello que nosotros consideramos malo en nuestra vida, que lo vamos acumulando y que a veces lo podemos ir acumulando durante siglos, entendiendo que los arquetipos, según Jung, son estructuras del inconsciente colectivo, no solo son de esta vida. Entonces, eso que nosotros hemos considerado malo y que nosotros hemos reprimido porque lo consideramos malo, está ahí. Y si no sabemos equilibrarlo o ajustarlo, puede incorporarse. A eso es a lo que se le llama una enfermedad mental grave y que ha sido conocido también en muchos casos como una posesión diabólica. Entonces,
eso, antes de entrar ahí, hay que saber. Porque si no, lo que puede pasar a partir de ahí puede ser muy peligroso. Pero se puede evitar. Y por eso yo, cuando enseño estos temas de regresiones y de hipnosis, advierto también sobre los peligros y cómo evitarlos. Cuando una persona se siente obligada a ir donde no quiere ir, genera una resistencia. Entonces, si tú sigues presionando contra la resistencia se hace más grande. Y si llegaras al extremo de presionar tanto, la reacción de esa persona podría llegar a ser violenta. Y en esa violencia, a veces, los supuestos hipnotistas o quienes pretendían hipnotizar pueden llegar a morir a manos del hipnotizado. Entonces, esas cosas pueden pasar. Evidentemente son cosas extremas, pero pueden pasar. Afortunadamente, nuestra mente tiene muchísimos recursos. Porque yo he visto en televisión espectáculos de hipnosis que, aunque las personas que hagan esos espectáculos sean personas muy expertas en las técnicas de hipnosis, lo que ponen en marcha sin conocimiento suficiente de lo que es la vida o la existencia puede ser absolutamente peligroso. Y si no han ocurrido más cosas es porque hay mucha suerte o ayuda. Pero yo he visto cosas increíbles y a veces se favorece el que los espectáculos donde el verdadero interés no es tanto ayudar a las personas, sino generar show, generar impactos. Y esos impactos muchas veces pueden ser peligrosos. Primero para la persona que está en ese trance, porque la persona que está en ese trance sometida a ese tipo de presión, o si siente que se burlan de ella, o otras cosas, pues entonces puede sentir un daño psicológico que le dure y que se convierta en una enfermedad. Pero también pueden ocurrir cosas en el entorno, porque también se puede liberar una energía reprimida que genera efectos de tipo paranormal o de otro tipo. Entonces, afortunadamente, pues hay mucha protección en muchos casos, pero no obstante, cuando yo conocí la hipnosis también, eso por los años 70 y tantos, yo tenía un profesor que era italiano y él estaba en una sociedad internacional de hipnosis en la que había un compromiso de 24 horas al día para atender casos peligrosos. Porque a veces había hipnotistas que tenían casos que les sobrepasaban. Y entonces poder tener una ayuda donde recurrir. Porque ha habido espectáculos de hipnosis donde ha habido personas que se han quedado en trance y no se les ha podido despertar, por ejemplo. Yo de hecho también experimenté esto cuando era adolescente. Nosotros cuando éramos adolescentes, que cuando yo tenía 15 años, y un amigo que había aprendido a hipnotizar y nos pasamos todo el verano hipnotizando y jugando, con una cierta inocencia dentro de lo que es la adolescencia, pero jugando y buscando cosas así sorprendentes, impactantes, cualquier cosa que se nos ocurría. Y se nos ocurrían cosas muy peculiares. Bueno, pues allí pueden darse circunstancias que podrían tener consecuencias graves. Yo empecé a darme cuenta de eso. Primero con respecto al trance. Primero nos dimos cuenta de que cuando había, entre el grupo de amigos que éramos unos 20, había unos 4 que eran los más fácilmente hipnotizables. Chicos y chicas, no solo chicas, había chicos y chicas, ¿no? Y no necesariamente porque eran débiles. Uno de ellos, que era muy hipnotizable, era uno de los líderes del grupo. Entonces, supuestamente tenía una personalidad muy fuerte, pero era muy fácilmente hipnotizable. Más incluso que su novia, que supuestamente tenía una personalidad más débil. Por lo tanto, no es tanto porque tengas una personalidad más fuerte o más débil, por lo que puede ser más fácilmente hipnotizable. El caso es que este chico, en determinado momento, cuando abusábamos mucho, entraba como lo que nosotros llamábamos en ese momento un coma hipnótico. Perdía la conexión y teníamos que dejarlo dormir porque no lo podíamos despertar.
Lo que pasa es que al cabo de un tiempo despertaba de forma natural. Pero podría darse casos en los que se quedan directamente en coma, porque se pierde la conexión, por alguna razón. Y hay que tener conocimiento suficiente para ver dónde están los puntos débiles de estas personas. Pero como caso curioso, a este chico, después de haber hecho regresiones, porque con él nos divertíamos haciendo regresiones por circunstancias, porque a él lo hacíamos regresar hacia la infancia y que le cambiaba la escritura, o sea, se ponía a hablar como un niño, escribía como un niño, y además, a la que era en la actualidad su novia, la insultaba, porque en ese momento, en la infancia, él no se llevaba bien con la chica. Entonces, como que hay cosas muy curiosas. Pero una vez a este mismo chico, y ese día yo no estaba en el grupo, se les ocurrió adelantarlo en el tiempo. Y lo adelantaron así también un día, una semana, un año. Y cuando llegó al año se quedó parado y le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y dijo, he muerto. Y eso generó un impacto tremendo, porque, claro, se asustaron inmediatamente, lo despertaron y vinieron a consultarme a ver qué podíamos hacer. Y entonces encontré un remedio. De hecho, sigue viviendo todavía. Porque ahí el futuro no está predeterminado en una sola línea, sino que hay distintos caminos y opciones. Si nosotros cambiamos uno de esos caminos, cambiamos el futuro. Entonces este chico había dicho lo que íbamos a hacer cada día durante una semana, el grupo de amigos. Entonces la clave era hacer otras cosas. Si decía, tal día habíamos ido a unas choperas, a una chopera en el río, ¿no? A un sitio determinado, pues nosotros íbamos a otro lugar. Solo acertó en el tiempo que iba a hacer. Pero cambiamos, y eso hizo que cambiara su rumbo. Y eso lo apliqué con más personas también, que tenían algún tipo de predicción o premonición sobre su propia muerte. Puede cambiarse el rumbo, igual que el de las profecías. De hecho, las profecías de Nostradamus y de otras no están hechas para cumplirse, sino que están hechas para que con conocimiento suficiente podamos evitar que ocurran los desastres. Y por eso eran visiones que se daban entre iniciados, entre personas que tenían conocimiento suficiente para poder hacer cambios. Y eso es también parte de lo que nosotros somos capaces de cambiar. Por supuesto, en todo. Tenemos muchas posibilidades, pero nosotros primero hemos recibido una educación muy forzada o muy estructurada en lo cognitivo, en lo racional, en lo mental. Con todo y con eso, la mayor parte de las veces las personas tampoco saben utilizar su mente con mucha eficacia. Pero toda la educación, incluso cuando no somos tan eficaces intelectualmente, está orientada por ahí. Y la parte emocional suele estar dejada al azar, porque nadie nos educa emocionalmente, ¿o sí? Como mucho nos educan moralmente, y al educarnos moralmente nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo cual a veces también crea otro problema, porque muchas de las cosas que deseamos están mal. Y entonces, en España hay un refrán que dice... todo lo bueno o es pecado o engorda. Y eso suele generar un complejo de culpa muy grande, ¿no? Entonces, esa es lo más parecido a una educación de nuestras emociones, que en lugar de ayudarnos a desarrollarnos con madurez emocional, lo que nos crea es conflictos emocionales, que es lo que solemos vivir. No nos aclaramos con esas emociones. De hecho, yo en Facebook tengo un perfil y muchos grupos y tal, y pongo mensajes de vez en cuando con respecto a la sabiduría del corazón. Cuando pongo algo relacionado con confía en tu corazón, muchas mujeres me dicen ni soñándolo, porque cuando yo confío en mi corazón siempre me lleva un problema. Entonces, eso realmente, eso que te lleva al problema no es el corazón, es el vientre. Y por eso está otra inteligencia primaria, que es perfectamente válida, que es el mundo de los deseos.
Desde el vientre deseamos, nos enamoramos locamente, nos apasionamos por algo, y eso casi siempre termina en desastre. Pero no es el corazón. El corazón nos guía en la sabiduría, y por eso es muy diferente una vía y otra, aunque tengan que ver las dos con las emociones, y por eso muchas veces se confunden. En realidad de lo que hoy venía a hablar es de la ternura, que tiene que ver con esto también. Tiene que ver con la sabiduría del corazón. Pero es muy importante identificar la ternura, identificarla porque nos han educado para confundirlo, no solo la ternura, sino todo lo que es emocional. En primer lugar, nosotros relacionamos las emociones con emociones positivas y negativas. Bien, en el corazón solo hay emociones positivas. Lo que llamamos emociones negativas tiene que ver con deseos del vientre. Deseos que tienen que ver con impulsos biológicos que a veces generan conflictos de intereses. No es que sean malos en el origen, pero desde ahí también se creó otra creencia, la creencia en la existencia del mal, o de seres que nos inducen a través de tentaciones a hacer el mal. Bien, esos no son seres en realidad ajenos a nosotros mismos, es la vida en nosotros, que nos pone conflictos morales con respecto a unas reglas morales ajenas a nuestra realidad. Ese es el problema del mal. El problema no es que nosotros tengamos deseos malos. El problema es que solo nos han dicho que ciertas cosas son malas y cuando nosotros las deseamos nos sentimos mal y creemos que somos malos. Pero nuestros deseos nunca son malos. Lo que ocurre es que la forma en la que nosotros damos forma o interpretamos nuestros deseos puede que no sea correcta. No sabemos satisfacer adecuadamente, equilibradamente nuestros deseos. Solo es eso. Por ejemplo, si tenemos hambre, tener hambre no es malo, digo yo. Aunque algunos pueden verlo como una tragedia. Si no tuviéramos hambre sería mejor. Porque así no habría problema con qué comemos hoy. Pero el tener hambre en sí no es malo. Ahora, si cuando tú tienes hambre y ves al lado tuyo a una persona que se está comiendo un bocadillo, se le robas el bocadillo, le pegas una bofetada y te lo comes, pues eso crea un problema. ¿Comprendéis? Tener deseos sexuales no es malo, es natural. Pero ver a alguien por la calle y violarla o violarlo, porque ahora estamos en la igualdad, también las mujeres pueden violar a los hombres, entonces, pues eso crea evidentemente un problema, porque esa persona puede que no tenga deseo de tener relaciones o de tenerlas contigo. Se genera una violencia, una agresión, ¿de acuerdo? El problema no está en el deseo en sí, sino en el cauce que le damos. Por eso el cauce debe ser integrado, es decir, el deseo está bien que lo aceptemos y entonces debemos pasarlo por el corazón y la cabeza hasta encontrar la solución adecuada. La forma más adecuada de dar satisfacción a ese deseo sin crear conflictos. Y para eso es para lo que nos enseña, o para eso nos sirve la intuición o la inteligencia del corazón. El corazón nos puede dar el camino más adecuado para dar satisfacción a nuestros deseos, alcanzar nuestras metas sin conflictos. Pero normalmente para escuchar esa respuesta del corazón tenemos otro problema, que son los prejuicios. Aparte de los deseos también están los prejuicios, nuestras creencias. Y a veces nosotros hemos aprendido que para poder satisfacer un deseo hay que hacerlo de esta manera. Y si no se hace de esta manera ya no es posible satisfacerlo. Pero eso puede ser un pensamiento erróneo. Y a veces el corazón busca la respuesta más adecuada que no tiene que ver con los prejuicios. Somos nosotros los que desconfiamos de esa intuición en relación con nuestros prejuicios o con lo que otros nos han dicho en nuestro proceso de educación. En casa, en la escuela, o en la iglesia, o en cualquier lado. ¿De acuerdo? Bueno, de todo esto hablo en el libro de El corazón inteligente.
Así que hay que situar poco a poco y con paciencia, ¿no? Hemos sido educados de una manera que creemos que todo es correcto, pero que en realidad, si lo vamos mirando bien a fondo, Bueno, no es tan así. todo tiene un sentido. La cuestión es que quienes nos han educado a veces no eran sabios y tampoco son culpables de no ser sabios. Por lo tanto, debemos aceptar que nuestro conocimiento del mundo, de la vida, de la existencia, en todos los planos, no es perfecto. Y desde esa aceptación humilde, pues podemos también entender a lo que nos educaron, pero también poner en cuestión lo que nos han dicho, para poder mejorar o rectificar lo que sabemos o lo que nos dijeron. Porque si lo aceptamos dogmáticamente sin más, puede que tengamos problemas. ¿De acuerdo? Bueno, en todo eso, cuando nosotros nos acercamos a ayudar a alguien o a hacer terapia, a veces nos acercamos también desde ahí. Puede que haya un deseo apasionado de salvar a la gente, que puede estar ahí, en el vientre, no necesariamente en el corazón. Porque a lo mejor desde el corazón no estamos tan apasionados en salvar a nadie. Porque a lo mejor nadie tiene por qué ser salvado, sino que podemos entender que cada persona tiene su camino y lo que debe es ser respetado en su camino y ayudado a que cumpla con sus metas. Pero para eso hay que conocer cuáles son. Si no conocemos ni las nuestras, y posiblemente la persona tampoco las conoce, ¿cómo podemos ayudarles? Pues desde la razón, muy difícilmente. Porque desde la razón nosotros tenemos creencias de lo que está bien y creencias de lo que está mal, pero no es un conocimiento suficientemente amplio como para entender la existencia. Por eso, entre otras cosas, también hace mucho tiempo se planteó que lo importante era el amor. Y hasta los Beatles lo dijeron. Todo lo que necesitas es amor, ¿no? Pero como se ha hablado tanto del amor, y todo el mundo confunde el amor con la pasión y el deseo de ser querido o de tener lo que nos gusta o lo que satisface nuestros deseos, y a eso se le llama amor, pues realmente la palabra de amor se ha convertido en un equívoco. No sabemos exactamente lo que decimos cuando decimos amor, y por lo tanto tampoco podemos poner en marcha eso. Por eso yo, en lugar de hablar de amor, prefiero hablar de ternura, que nos viene un poco más cerca, porque sí podemos experimentar la ternura por unos instantes. Y lo vemos de forma más humilde, no es tan grandilocuente como el amor, pero sí lo podemos experimentar. Y aquí es donde sí me gustaría que participáramos desde vuestra propia experiencia. ¿Habéis experimentado en algún momento la ternura? Es fácil experimentarla, ¿no? Pues cuando ves a un niño, a veces a una niña, sea propio o ajeno, comportándose de forma natural, experimentas la ternura. ¿Es así o no? Puede que se dirija a ti o te haga una caricia o no, o simplemente esté jugando de forma espontánea. Pero eso nos hace experimentar la ternura. ¿Es así o no? ¿Os ha pasado a todos? ¿Y por qué lo experimentamos ahí? ¿Por qué lo experimentamos cuando un niño o una niña pequeña, sin malicia, como se suele decir, es decir, sin condicionamientos recibidos a través del proceso de educación o de cultura, sin digamos, esa rectificación que se trata de hacer a través de lo que es bueno y lo que es malo, sino que cuando se manifiesta de forma natural, a todos nos hace sentir ternura. ¿Por qué? ¿Solo los niños dices tú? No, los niños es lo más fácil. Ya. Porque a veces con los adultos empiezan a mezclarse otras cosas. Podemos experimentar, pero ahí se mezclan normalmente más cosas. Aunque por supuesto que podemos experimentar ternura, y deberíamos hacerlo, con los enfermos, con las personas que necesitan nuestra ayuda, porque ese es el principio para ayudar, no es el deseo de salvar a nadie, sino el sentir ternura para ayudar a que esa persona tenga lo mejor, lo que necesite. Por los animales. Sí, también. Y también puede ser una puesta de sol.
o una gota en un momento determinado. Pero muchas veces también ahí hacemos proyecciones que nos hacen sintonizar con esa ternura de forma simbólica, incluso con las personas. A veces vemos a un anciano o una anciana que no conocemos y nos hace experimentar ternura porque nos recuerda a alguien que tenía una cierta importancia para nosotros. Y de repente, que puede que no esté, porque se haya muerto o porque vive en otro lugar, y entonces ese encuentro con esa persona inconscientemente nos despierta la ternura, porque esa era la relación del vínculo o la necesidad afectiva o el proceso afectivo que está vinculado con otra persona. Y eso es una proyección. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros incluso